Un portaaviones de propulsión nuclear cuenta con un reactor nuclear operativo que funciona de forma continua, durante muchos años sin necesidad de reabastecimiento de combustible, proporcionando energía no solo para la propulsión del buque, sino también para las catapultas, los radares y los sistemas de soporte vital de miles de tripulantes. ¿Cómo se garantiza la seguridad de una planta de energía tan potente y potencialmente peligrosa en operaciones militares, incluyendo la posibilidad de que el buque sufra daños en combate? El compartimento del reactor del portaaviones está diseñado con múltiples sistemas de seguridad redundantes y un margen de seguridad estructural significativo, que supera con creces los requisitos de centrales eléctricas civiles similares. El núcleo del reactor y sus sistemas críticos asociados se ubican en lo profundo del casco del buque, protegidos al máximo de posibles impactos externos, misiles, torpedos u otros daños en combate, por múltiples capas de estructura de acero y otros elementos protectores del casco. Los reactores utilizados en los portaaviones estadounidenses modernos emplean combustible nuclear altamente enriquecido, lo que permite que el reactor funcione durante toda la vida útil prevista del buque, normalmente más de 25 años, sin necesidad de reabastecimiento de combustible. Una operación que sería extremadamente difícil y arriesgada para un buque de guerra en servicio de combate a largo plazo lejos de su puerto base. El sistema de control del reactor incluye múltiples canales de protección de emergencia completamente independientes, capaces de apagar automáticamente el reactor al detectar la más mínima desviación de los parámetros normales de funcionamiento, un aumento anormal de la temperatura, la presión o un cambio en el flujo de neutrones, mucho antes de que alcancen valores potencialmente peligrosos que requieran una respuesta de emergencia. La tripulación que presta servicio a la planta del reactor se somete a una formación especializada, excepcionalmente rigurosa, que dura varios años y supera significativamente en duración e intensidad la formación de la mayoría de las demás especialidades navales, con una recertificación posterior constante y ejercicios regulares para practicar acciones en diversas situaciones de emergencia y anormales. Un aspecto importante y aparte es la protección contra las consecuencias de posibles daños en combate al buque. El diseño prevé la separación física del compartimento del reactor del resto del buque mediante múltiples mamparos sellados, lo que debería impedir la propagación de posibles daños o contaminación radiactiva a otras partes del portaaviones en caso de daños graves en combate en las inmediaciones del compartimento del reactor. También existen procedimientos detallados, que se practican regularmente en ejercicios, para el apagado de emergencia del reactor y su separación completa del resto de los sistemas del buque en caso de daños graves en combate, lo que debería minimizar el riesgo de que una situación de emergencia se propague aún más, incluso en el peor de los casos, en un enfrentamiento real. En más de 60 años de funcionamiento de los sistemas de propulsión nuclear en los buques de guerra estadounidenses, no se ha producido ni un solo incidente grave de radiación, lo que la Armada de los Estados Unidos considera una confirmación práctica convincente de la eficacia de su enfoque multicapa adoptado para garantizar la seguridad nuclear, un enfoque que combina sistemas de protección técnica redundantes, una formación del personal excepcionalmente rigurosa y una cultura de seguridad constante y continua en todos los niveles de funcionamiento de dichas centrales eléctricas. Tras cada misión de combate de un EC-22 o un B-2, los técnicos realizan una inspección detallada del exterior de la aeronave, a menudo utilizando lupas y escáneres especializados. No buscan grietas en el metal en el sentido tradicional, sino daños microscópicos en el revestimiento absorbente de radar, el material que hace que la aeronave sea indetectable para el radar. ¿Por qué este revestimiento es tan frágil y por qué el mantenimiento de un avión furtivo es tan diferente al de un caza convencional? Los materiales absorbentes de radar funcionan gracias a su estructura interna única. A menudo son compuestos multicapa que contienen partículas microscópicas de ferrita o carbono dispuestas en un patrón preciso para absorber eficazmente las ondas electromagnéticas de frecuencias específicas.
Esta estructura es extremadamente sensible a los daños mecánicos. Un ejemplo sencillo es una piedrecita que sale disparada de la pista y golpea la parte inferior del fuselaje. En un avión convencional, esto solo produciría un pequeño rasguño en la pintura. En un avión furtivo, tal daño puede alterar la estructura interna de la capa absorbente de radar en ese punto, creando una zona localizada de reflectividad de radar significativamente mayor, esencialmente, una pequeña ventana a través de la cual un radar enemigo recibe una señal reflejada mucho más fuerte de lo esperado. La humedad representa una amenaza aparte y grave. Algunos tipos de materiales absorbentes de radar pierden su eficacia cuando el agua penetra en los microporos de su estructura. Por ello, los aviones furtivos, especialmente el B-2 Spirit, se almacenan tradicionalmente en hangares especiales con climatización controlada y niveles de humedad constantes, lo que aumenta significativamente el coste y la complejidad del almacenamiento en comparación con los aviones convencionales que pueden guardarse al aire libre. Las fluctuaciones de temperatura también suponen un problema. La tensión mecánica derivada de la expansión y contracción del material durante los cambios significativos de temperatura puede, con el tiempo, provocar la formación de microfisuras o la delaminación de la estructura multicapa del recubrimiento. Por eso, después de cada vuelo, se lleva a cabo un procedimiento meticuloso conocido como mantenimiento de superficie de baja detectabilidad. Los técnicos inspeccionan literalmente cada centímetro cuadrado de la superficie exterior, utilizando herramientas de diagnóstico especializadas capaces de detectar incluso pequeñas desviaciones en las propiedades electromagnéticas del revestimiento, invisibles a simple vista. Las nuevas generaciones de materiales absorbentes de radar, desarrolladas para el B-21 Raider, se diseñaron teniendo en cuenta la desafortunada experiencia del B-2. Son significativamente más resistentes a los daños mecánicos, la humedad y las fluctuaciones de temperatura, lo que debería reducir considerablemente el coste y la complejidad del mantenimiento en comparación con las generaciones anteriores de tecnología furtiva. Sin embargo, es imposible eliminar por completo la necesidad de un control riguroso del estado del recubrimiento. La invisibilidad sigue siendo una cualidad delicada que requiere atención constante. Antes de que los ingenieros puedan afirmar que una nueva aeronave es realmente indetectable al radar, dicha afirmación debe confirmarse mediante mediciones precisas. Como se mide el parámetro denominado sección transversal de radar, que es el valor, a menudo expresado en metros cuadrados, que determina cuán visible parece una aeronave para el radar. El primer método de medición, y el más controlado, consiste en realizar pruebas en una cámara anecoica. Se trata de una sala cerrada especial cuyas paredes, techo y suelo están recubiertos con elementos absorbentes de radar, de forma piramidal o en cuña, que eliminan por completo la reflexión de las ondas electromagnéticas en las superficies de la sala. Dentro de esta cámara, se monta una maqueta en miniatura de la aeronave, a menudo a una escala de entre 1/10 y 1/50 parte de su tamaño real, sobre un soporte especial fabricado con un material que refleja mínimamente las ondas de radio. Un radar especial integrado en la cámara ilumina el modelo desde diferentes ángulos, y receptores sensibles registran la intensidad de la señal reflejada. Gracias a que la cámara elimina por completo los reflejos no deseados, los datos resultantes reflejan con precisión las características del modelo de aeronave en sí, y no las de su entorno. El segundo método utilizado para medir aeronaves reales a escala, en lugar de maquetas, son los campos de pruebas al aire libre conocidos como campos de RCS. Estos campos están montados sobre un mástil giratorio especial a una altura considerable sobre el suelo, lo que minimiza la influencia de los reflejos del suelo en los resultados de la medición. Suelen ubicarse en zonas remotas y desiertas precisamente para minimizar la interferencia de objetos extraños y garantizar la máxima confidencialidad durante las pruebas. La aeronave en el mástil gira lentamente 360 grados,
mientras un radar remoto con características conocidas la ilumina desde diversos ángulos y frecuencias, registrando la sección transversal de radar para cada ángulo específico. Esto es de vital importancia, ya que la visibilidad real de una aeronave dista mucho de ser uniforme desde todas las direcciones. Por lo general, su menor visibilidad se encuentra directamente al frente, donde suele originarse la principal amenaza de los sistemas de defensa aérea enemigos, mientras que una aeronave puede ser significativamente más visible desde los lados o la parte trasera. Un tercer método, utilizado después de que la aeronave haya entrado en servicio, consiste en mediciones de verificación periódicas en condiciones operativas reales, a menudo utilizando estaciones de seguimiento terrestre especialmente equipadas o aeronaves de prueba equipadas, con equipos de radar calibrados, para confirmar que la firma real de la aeronave de producción se corresponde con los valores calculados y probados en los prototipos y que no se ha degradado debido a desviaciones de fabricación o desgaste del revestimiento absorbente de radar durante el funcionamiento. Las secciones transversales de radar precisas de los aviones furtivos modernos siguen siendo uno de los secretos militares mejor guardados. Solo se divulgan públicamente cifras comparativas aproximadas, a menudo redondeadas, como el tamaño de una pelota de tenis o un pájaro pequeño, sin revelar los datos técnicos precisos que podrían proporcionar información crítica a un adversario para desarrollar contramedidas. Si los centros de mando terrestres son destruidos por un ataque nuclear sorpresa, ¿quién dará la orden de represalia nuclear y cómo llegará esa orden a las fuerzas estratégicas dispersas por todo el mundo? La respuesta reside en una clase especial de aeronaves conocidas como puestos de mando aéreos, la más famosa de las cuales es el E-4 Benning Watch, apodado informalmente el avión del fin del mundo. Exteriormente, es una versión modificada del avión de pasajeros Boeing 747 de fuselaje ancho, pero internamente, es un centro de mando volante, diseñado para garantizar la continuidad del control gubernamental y militar de Estados Unidos incluso en caso de un conflicto nuclear a gran escala que destruya la infraestructura terrestre. La aeronave está equipada con un sistema de protección contra pulsos electromagnéticos, EMP, una protección especial para todos los componentes electrónicos y el cableado contra el potente pulso de corta duración generado por una explosión nuclear, capaz de inutilizar los componentes electrónicos desprotegidos a una distancia considerable del lugar de la explosión, incluso sin ser alcanzados directamente por la onda expansiva o la radiación térmica. La aeronave cuenta con un sistema de comunicaciones altamente sofisticado, que incluye múltiples canales independientes, desde comunicaciones satelitales estándar hasta sistemas especializados de comunicaciones submarinas que operan a frecuencias muy bajas, capaces de penetrar incluso la columna de agua. Una antena especialmente diseñada, que se extiende varios kilómetros detrás de la aeronave durante el vuelo, garantiza la comunicación específica con la flota de submarinos nucleares, a la que, de otro modo, sería extremadamente difícil acceder mediante comunicaciones convencionales. Uno de los elementos clave es la capacidad de repostar en pleno vuelo un número ilimitado de veces, lo que, en teoría, permite que la aeronave permanezca en el aire durante varios días seguidos sin aterrizar, garantizando la continuidad del control durante los periodos críticos de escalada del conflicto. La tripulación incluye no solo personal de vuelo, sino también un grupo de especialistas militares y oficiales de enlace capaces de garantizar el pleno funcionamiento del centro de control de las Fuerzas Armadas durante el vuelo, incluida la capacidad de transmitir directamente órdenes para el uso de armas nucleares a las fuerzas estratégicas si el mando terrestre no está disponible. En condiciones normales de paz, al menos una de estas aeronaves permanece en tierra en todo momento, lista para despegar a los pocos minutos de recibir la orden. Históricamente, durante los periodos de máxima tensión de la Guerra Fría, estas aeronaves a veces estaban en el aire de forma continua, turnándose para reemplazarse entre sí y garantizando así un puesto de mando operativo las 24 horas.
La existencia de este tipo de aeronaves constituye una especie de póliza de seguro para la civilización, ante el peor escenario posible. Rara vez se exhiben públicamente, y la mayoría de los detalles de su equipamiento y procedimientos permanecen altamente clasificados. Pero el mero hecho de su constante existencia y disponibilidad ha sido una parte importante de la arquitectura de disuasión estratégica durante más de medio siglo. La idea de un láser de combate capaz de alcanzar un objetivo instantáneamente a la velocidad de la luz ha cautivado la imaginación durante décadas. Las agencias militares han invertido miles de millones de dólares en su desarrollo. Sin embargo, el uso real de armas láser en combate aéreo sigue siendo extremadamente limitado. ¿Por qué esta tecnología, aparentemente tan prometedora, avanza tan lentamente? Uno de los programas iniciales más ambiciosos fue el YAL-1, un láser aerotransportado montado sobre un avión de fuselaje ancho Boeing 747 modificado. La idea era atacar misiles balísticos enemigos con un potente láser químico durante su fase de propulsión, antes de la separación de la ojiva, operando a una distancia segura en el espacio aéreo. El proyecto se enfrentó a desafíos técnicos colosales. El láser en sí, basado en una reacción química para generar radiación potente, requería una enorme cantidad de reactivos químicos peligrosos, que ocupaban una parte significativa del ya voluminoso volumen interno de la aeronave, dejando un espacio mínimo para cualquier otra cosa. Apuntar con precisión un rayo láser a un objetivo que se desplaza a una velocidad increíble a cientos de kilómetros de distancia supuso un desafío de ingeniería colosal. La atmósfera entre la aeronave y el objetivo es heterogénea, la turbulencia, las variaciones en la densidad del aire a diferentes altitudes y los flujos térmicos distorsionan y dispersan el rayo láser, reduciendo significativamente su alcance efectivo y su potencia de impacto en comparación con los cálculos teóricos en el vacío. El programa fue finalmente cancelado en 2011 tras demostrar una funcionalidad limitada, pero reconociendo que el alcance práctico en combate y la fiabilidad del sistema eran significativamente inferiores a las expectativas iniciales, y que los costes operativos seguían siendo prohibitivos. Los avances modernos han tomado un camino diferente. En lugar de enormes láseres químicos en aeronaves especializadas, la atención principal se ha desplazado hacia láseres de estado sólido y de fibra compactos y de menor potencia, diseñados principalmente para atacar objetivos relativamente vulnerables y sin blindaje a distancias relativamente cortas, principalmente drones y misiles ligeros, en lugar de misiles balísticos de gran tamaño. Estos sistemas son mucho más compactos, ya que solo requieren energía eléctrica para funcionar, sin necesidad de reactivos químicos peligrosos, lo que los hace potencialmente adecuados para su instalación incluso en aeronaves relativamente pequeñas o plataformas terrestres y marítimas. Sin embargo, el problema fundamental de la distorsión atmosférica de los haces láser a largas distancias sigue sin resolverse. Por ello, la mayoría de las demostraciones prácticas exitosas de láseres de combate hasta la fecha se han centrado en alcances relativamente cortos y objetivos pequeños y sin blindaje, muy lejos de la imagen futurista de un rayo láser destruyendo instantáneamente un avión enemigo desde una gran distancia, tan común en la ciencia ficción. 15, 16, 22, 35. ¿Por qué estos números en particular? ¿Y por qué no hay números aparentemente lógicos entre 16 y 22 en esta secuencia? Y mucho menos la enorme brecha entre 22 y 35. La respuesta reside en la historia del sistema de designación de aeronaves militares estadounidenses, que ha sufrido varios cambios significativos y no siempre ha seguido una lógica estrictamente coherente. Antes de 1962, las distintas ramas de las Fuerzas Armadas estadounidenses, la Fuerza Aérea, la Armada y el Ejército, utilizaban sus propios sistemas independientes de designación de aeronaves, lo que a menudo generaba confusión, especialmente cuando diferentes ramas adquirían el mismo tipo de aeronave con diferentes designaciones.
En 1962, el Ministerio de Defensa introdujo un sistema de designación unificado, que estandarizó la numeración de todas las ramas de las Fuerzas Armadas. A partir de ese momento, la numeración de los aviones de combate se reinició bajo este nuevo sistema unificado, lo que explica por qué las designaciones anteriores y posteriores a la guerra no guardan relación directa con la secuencia actual. Las discrepancias en la numeración entre los tipos existentes y los aceptados se explican por varios factores. Algunos números se reservaron o asignaron a programas experimentales y de investigación que, en última instancia, no dieron como resultado la creación de un avión de combate de producción. Pero aún así el número se utilizó y posteriormente se retiró. Se asignaron otros números a aeronaves diseñadas para programas altamente especializados, a menudo clasificados, cuya información se conoció públicamente mucho más tarde, o que no se hizo pública en absoluto, creando una laguna visible en la secuencia disponible públicamente. La diferencia entre el F-22 y el F-35 es uno de los ejemplos más notables de esta inconsistencia. El programa que posteriormente se convirtió en el F-35 se desarrolló inicialmente dentro del programa más amplio Joint Strike Fighter, y se le asignó el número 35 en parte por razones de marketing, para distinguir visual y conceptualmente este proyecto multirol fundamentalmente nuevo de la historia de los programas de cazas puros anteriores, y en parte para enfatizar su posicionamiento como una generación de aeronaves fundamentalmente nueva, en lugar de simplemente la siguiente en la línea. Existe también una tradición histórica, aunque no estrictamente formalizada, de comenzar la numeración de una generación de aeronaves fundamentalmente nueva con una cierta ruptura simbólica en los números, que refleja el significado conceptual y de marketing del salto tecnológico, y no simplemente una secuencia mecánica de números ordinales. Por lo tanto, la numeración aparentemente caótica de los aviones militares estadounidenses refleja en realidad una historia burocrática compleja y en constante cambio, una mezcla de programas clasificados y públicos, y decisiones de marketing deliberadas, en lugar de anomalías aleatorias. Existe la creencia generalizada de que solo una persona con una visión perfecta, sin la más mínima desviación, puede convertirse en piloto de caza militar, y que usar gafas automáticamente lo descalifica para pilotar un avión de combate. ¿Hasta qué punto sigue siendo cierta esta creencia hoy en día? Históricamente, esta creencia era en gran medida correcta. Durante la mayor parte del siglo XX, los requisitos de agudeza visual para los aspirantes a pilotos militares eran, en efecto, extremadamente estrictos, lo que prácticamente impedía cualquier corrección visual significativa, ya que en las condiciones de combate aéreo de aquella época, la agudeza visual del enemigo a larga distancia se consideraba de vital importancia, un factor insustituible. Sin embargo, gracias a los avances tecnológicos, los requisitos modernos se han flexibilizado considerablemente. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos acepta actualmente a solicitantes con cierto grado de miopía, hipermetropía o astigmatismo, siempre que su visión pueda corregirse a niveles estándar con gafas o lentes de contacto, y que el grado de desviación no supere los umbrales establecidos, que si bien son bastante estrictos, ya no son absolutos. Existen varias razones para esta relajación. En primer lugar, los aviones de combate modernos dependen mucho menos de la detección visual directa del enemigo a simple vista. A larga distancia, esta función ahora la realizan radares a bordo, sensores infrarrojos, datos de sistemas de alerta temprana e información de aeronaves de alerta temprana aerotransportadas. La agudeza visual del piloto, si bien sigue siendo importante, ya no es el factor absolutamente crítico para la efectividad en combate que era en la era del combate aéreo, clásico de maniobrabilidad a mediados del siglo XX. En segundo lugar, la calidad de la corrección visual ha mejorado significativamente. Las lentes de contacto modernas, y en algunos casos ciertos tipos de corrección visual láser aprobados para el personal de vuelo militar,
pueden proporcionar una agudeza visual prácticamente indistinguible de la visión natural y perfecta, sin generar riesgos ni molestias adicionales al usarse en las cabinas de aviones de combate, bajo fuerzas G significativas o durante cambios repentinos de presión. Es importante señalar que ciertos tipos de corrección de la visión siguen estando restringidos o completamente prohibidos para el personal de vuelo, principalmente ciertas técnicas quirúrgicas obsoletas o experimentales que conllevan el riesgo de cambios impredecibles en la visión debido a cambios significativos en la presión atmosférica o al intenso estrés físico típico del vuelo en aviones de combate. Además de la agudeza visual, los candidatos se someten a una rigurosa prueba de percepción del color, la capacidad de distinguir con precisión instrumentos, luces de señalización e indicadores codificados por colores, así como a una prueba de visión periférica, percepción de profundidad y velocidad de reacción visual general ante objetos en movimiento, parámetros que, en conjunto, son significativamente más importantes para un piloto moderno que la simple agudeza visual central formal medida en una tabla estándar. El mito de una visión absolutamente perfecta como requisito indispensable para ser piloto militar es un eco de una época pasada, que ya no se ajusta del todo a las realidades modernas, aunque ciertos estándares de visión elevados siguen siendo, sin duda, una parte integral de la rigurosa selección médica de los candidatos para la aviación militar. Las tormentas eléctricas representan una de las amenazas naturales más graves para cualquier aeronave, incluidas las aeronaves militares más modernas. Las potentes corrientes ascendentes y descendentes dentro de una nube de tormenta pueden generar sobrecargas que superan significativamente los límites estructurales incluso de los aviones de combate más robustos. Un rayo, si bien las aeronaves modernas generalmente se diseñan teniendo en cuenta esta posibilidad, aún representa un riesgo grave para los sistemas electrónicos sensibles. ¿Cómo detectan y evitan los aviones militares modernos este tipo de peligros? El instrumento principal es un radar meteorológico a bordo, que opera en un rango de frecuencia específico optimizado para detectar gotas de agua y partículas de hielo dentro de las formaciones nubosas, a diferencia de un radar aerotransportado convencional, que está sintonizado para detectar objetos metálicos. El radar meteorológico muestra al piloto la intensidad de las precipitaciones dentro de la capa de nubes, mediante una variedad de colores en una pantalla especial, desde el verde, que indica precipitaciones ligeras que permiten volar con relativa seguridad, hasta el amarillo, el naranja y, finalmente, el rojo brillante o el morado, que indican precipitaciones extremadamente intensas y, por consiguiente, turbulencias significativas y peligro dentro de la capa de nubes, que debe evitarse en lugar de intentar atravesarla directamente. Además del radar, los modernos sistemas de alerta de cizalladura del viento son capaces de detectar cambios repentinos y peligrosos en la dirección y velocidad del viento a bajas altitudes, lo cual es especialmente crítico durante el despegue y el aterrizaje, cuando la aeronave se encuentra en su posición más vulnerable en términos de altitud disponible para maniobrar y corregir. Los servicios meteorológicos militares también desempeñan un papel fundamental mucho antes del despegue. Unidades especializadas analizan la situación meteorológica actual y su evolución prevista a lo largo de la ruta de vuelo, proporcionando a los pilotos información detallada sobre zonas potencialmente peligrosas incluso en la fase de planificación de la misión, lo que a menudo permite realizar ajustes de ruta con antelación y evitar encuentros directos con los fenómenos meteorológicos más peligrosos. El clima también tiene un aspecto táctico. Históricamente, las condiciones meteorológicas adversas se utilizaban a veces deliberadamente como elemento sorpresa al planificar operaciones militares. Se creía que el enemigo tenía menos probabilidades de esperar un ataque con poca visibilidad o mal tiempo. Los modernos sistemas de navegación de alta precisión y los sistemas automáticos de aterrizaje instrumental han ampliado significativamente la capacidad de realizar operaciones en condiciones que hace tan solo unas
décadas se habrían considerado completamente inadecuadas para el vuelo. Sin embargo, incluso con todos los avances tecnológicos actuales, los fenómenos meteorológicos extremos, principalmente las tormentas eléctricas intensas y los fenómenos asociados como el granizo, las turbulencias severas en aire despejado y la formación de hielo, siguen siendo uno de los pocos factores naturales de los que la aviación militar se ve obligada a retirarse, ya que ninguna tecnología permite aún la neutralización completa del peligro físico que tales eventos representan para la estructura de las aeronaves. Desde el primer día de la escuela de vuelo hasta el momento en que un cadete toma por primera vez los mandos de un caza de combate en toda regla, transcurren varios años de entrenamiento intensivo en varias etapas, en cada una de las cuales se elimina una parte importante de los candidatos que no cumplen con los estrictos requisitos. La primera etapa consiste en la formación básica de oficiales y la selección inicial, que incluye no solo el riguroso examen médico mencionado anteriormente, sino también una serie de pruebas psicológicas y cognitivas que evalúan la capacidad de toma de decisiones, el pensamiento espacial, la tolerancia al estrés y la capacidad general para aprender disciplinas técnicas complejas. La segunda etapa consiste en el entrenamiento de vuelo básico en aeronaves de entrenamiento con motor de pistón relativamente sencillas. En esta etapa, los alumnos dominan las habilidades básicas de pilotaje, despegue, aterrizaje, maniobras simples, navegación y manejo de instrumentos básicos. Un número significativo de candidatos es eliminado en esta etapa, no tanto por la incapacidad para dominar las habilidades técnicas, sino más bien por las dificultades en la toma de decisiones durante el vuelo real, que difiere del entrenamiento teórico en tierra. La tercera etapa consiste en el entrenamiento básico de vuelo en aviones de entrenamiento a reacción, como el mencionado TED-38 Talon o el nuevo TED-7 Red Hawk. En esta etapa, el alumno se enfrenta por primera vez a velocidades significativamente mayores, a la necesidad de tomar decisiones con mayor rapidez, a los fundamentos del vuelo en formación y a los primeros elementos de maniobras aéreas similares a las de combate. En esta etapa, se lleva a cabo la crucial asignación a una especialización más avanzada. En función del rendimiento académico, las preferencias personales y, sobre todo, las necesidades actuales de las Fuerzas Armadas en cuanto a tipos específicos de pilotos, el estudiante es asignado a especializaciones en aviones de combate, transporte, bombarderos o helicópteros. No todos los aspirantes a pilotos de combate tienen esta oportunidad. La asignación se determina principalmente por indicadores objetivos de rendimiento de las etapas anteriores. La cuarta etapa, para quienes son asignados a la aviación de combate, consiste en un entrenamiento avanzado directamente en un avión de combate o en un avión de entrenamiento lo más parecido posible a un avión de combate del tipo específico al que finalmente será asignado el alumno. Esto incluye entrenamiento intensivo en combate aéreo, uso de armas, tácticas de interacción grupal y actuación en situaciones complejas de emergencia. Incluso después de completar con éxito la formación formal y obtener la calificación de piloto militar, un nuevo piloto asignado a un escuadrón de combate aún está lejos de ser considerado completamente preparado para el combate. Se somete a un periodo adicional de adaptación, que a menudo dura varios meses, dentro de la unidad de combate, volando bajo la estrecha supervisión de pilotos con mucha más experiencia. Y se le incorpora gradualmente a elementos cada vez más complejos y exigentes del entrenamiento de combate, antes de ser reconocido oficialmente como un piloto completamente preparado para el combate, capaz de realizar misiones de combate de forma independiente en un conflicto real. Todo el proceso, desde el primer día de clases hasta convertirse en un piloto de caza totalmente preparado para el combate, suele durar entre 4 y 6 años de entrenamiento y práctica intensivos, y eso sin incluir el proceso continuo de reentrenamiento y formación avanzada que se mantiene a lo largo de la carrera de vuelo de un piloto militar. Los drones de ataque actuales, capaces de realizar ataques de precisión al otro lado del mundo bajo el control de un operador a miles de
kilómetros de distancia, han recorrido un largo camino, comenzando hace casi un siglo con dispositivos mucho más modestos y sencillos. Los primeros aviones teledirigidos aparecieron en el periodo de entreguerras y estaban destinados, principalmente a servir como blancos aéreos para entrenar a artilleros antiaéreos y pilotos de caza en el tiro real contra un objetivo aéreo en movimiento, sin poner en riesgo vidas humanas en caso de un impacto exitoso en dicho objetivo. Durante la Guerra de Vietnam se produjo un importante salto tecnológico, cuando los vehículos aéreos no tripulados, como la serie Ryan-Fire B, comenzaron a utilizarse activamente no solo como blancos, sino también para misiones de reconocimiento reales sobre territorio enemigo, donde el riesgo de perder una aeronave tripulada y su tripulación se consideraba inaceptablemente alto. La verdadera revolución se produjo mucho más tarde, en la década de 1990 y, sobre todo, en la de 2000, con la llegada de aeronaves de nueva generación como el MQ-1 Predator, diseñado originalmente solo como avión de reconocimiento, pero posteriormente mejorado para transportar y disparar armas guiadas, misiles guiados. Esto no fue el resultado de la intención original de los diseñadores, sino más bien una respuesta a una necesidad real, identificada directamente durante las operaciones de combate a principios de la década de 2000, cuando los operadores de drones de reconocimiento, que monitoreaban objetivos prometedores en tiempo real, se veían obligados a esperar impotentes a que llegara un avión de ataque tripulado para llevar a cabo el ataque, perdiendo a menudo la oportunidad de atacar el objetivo durante el tiempo que requería dicha espera. A partir de ahí, el concepto de dron de ataque evolucionó rápidamente, culminando en el MQ-9 Ripe, más grande y avanzado, diseñado específicamente desde cero como una plataforma multifuncional de ataque y reconocimiento, en lugar de ser simplemente un avión de reconocimiento reacondicionado. La autonomía también se desarrollaba en paralelo. Las primeras generaciones de drones requerían un control casi constante e ininterrumpido por parte del operador, en cada fase del vuelo. Los sistemas modernos son significativamente más autónomos. Pueden navegar de forma independiente la mayor parte de la trayectoria de vuelo, manteniendo automáticamente un rumbo, altitud y velocidad predeterminados. La intervención directa del operador se limita a las fases más críticas, la detección e identificación del objetivo, e inmediatamente antes de la decisión de desplegar armas, que, según la doctrina actual en la mayoría de los países, sigue siendo dominio exclusivo de los humanos, no de algoritmos totalmente automatizados. La siguiente etapa de la evolución, que ya se encuentra en pleno desarrollo, es el concepto de enjambre, donde muchos drones pequeños y relativamente económicos operan de manera coordinada, intercambiando información entre sí y distribuyéndose tareas con una mínima intervención humana, lo que complica significativamente la tarea del bando defensor, que se ve obligado a lidiar no con una, sino con docenas o cientos de amenazas simultáneas y coordinadas. Desde un simple blanco remolcado para prácticas de tiro hasta un posible enjambre de vehículos de ataque autónomos. La evolución de los drones militares ha durado menos de un siglo, y al ritmo actual de avance tecnológico, el próximo salto cuántico significativo podría producirse mucho más rápido de lo que han requerido las etapas anteriores de este proceso. Séptima parte. 70 bloques en total. Desde la fragilidad de los recubrimientos furtivos hasta la seguridad del reactor nuclear de un portaaviones, cada tema revela su propia capa de soluciones de ingeniería, concesiones y esfuerzo humano detrás de lo que a primera vista parece ser simplemente un impresionante equipo militar. La aviación militar no es una imagen estática. Es un campo vivo y en constante evolución, donde cada nueva generación de tecnología resuelve los problemas de la anterior al tiempo que crea nuevos desafíos para la siguiente. La historia continúa. Y el próximo capítulo ya se está escribiendo en laboratorios cerrados y campos de pruebas secretos.